Una mujer, aparentemente desvalida, guardaba un secreto que superaba la imaginación de quienes la rodeaban. Su nombre era Elena, y su existencia parecía teñida de una melancolía inquebrantable. Vivía en la periferia de la vida, una figura casi invisible para el mundo, una carga para su propia sangre. Nadie sospechaba la magnitud del enigma que su frágil figura albergaba. La percepción general era la de una anciana dependiente, sin recursos, cuya única posesión era el tiempo que le quedaba. Su hija, Laura, la veía como un estorbo, una sombra persistente en su camino hacia una vida que anhelaba más libre y desahogada. La relación entre ambas era un tejido de resentimiento y silencios. Laura había crecido bajo la sombra de una madre que, a sus ojos, nunca había prosperado. La casa que compartían era modesta, los gastos siempre ajustados, y la conversación giraba a menudo en torno a las limitaciones económicas. Esta realidad forjó en Laura una visión distorsionada de la vida de su madre. La anciana Elena, por su parte, rara vez se quejaba. Sus ojos, velados por la edad, observaban el mundo con una quietud que muchos confundían con resignación. Pocos se atrevían a indagar en la profundidad de su mirada, en los recuerdos que sin duda atesoraba. La historia de Elena era un libro cerrado, sus páginas selladas por años de discreción. Su pasado era un misterio incluso para su propia hija, quien nunca se tomó el tiempo de desentrañar los hilos de su existencia. La prisa de la vida moderna había eclipsado la curiosidad por las raíces. Así, la narrativa de Elena se construyó sobre suposiciones y apariencias. Una mujer sin fortuna, sin grandes aspiraciones, destinada a depender de la caridad familiar. Esta era la imagen que se había grabado en la mente de Laura y de aquellos pocos que conocían su situación. Pero las apariencias, como bien sabemos, son a menudo el disfraz más elaborado de la verdad. Bajo la superficie de la pobreza percibida, latía un pulso de riqueza insospechada, un tesoro que aguardaba el momento de su revelación. La historia de Elena estaba a punto de dar un giro dramático. La convivencia entre Elena y Laura se había convertido en un campo de batalla silencioso. Cada día era una prueba de paciencia, una acumulación de pequeñas fricciones que erosionaban lo que quedaba de su vínculo. Laura sentía que su vida estaba estancada por la presencia de su madre. Los suspiros de Laura eran cada vez más frecuentes, sus palabras más cortantes. La casa, que debería ser un refugio, se había transformado en una prisión para ambas. La tensión era palpable, un aire denso que asfixiaba cualquier atisbo de afecto. Laura soñaba con una existencia sin ataduras, sin la responsabilidad constante de cuidar a una anciana. Veía a sus amigas viajar, disfrutar de la libertad, mientras ella se sentía encadenada a un destino que no había elegido. Este resentimiento crecía día a día. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, a las necesidades básicas, desprovistas de cualquier calidez. Elena, con su sabiduría silenciosa, percibía el creciente abismo entre ella y su hija. Su corazón se encogía ante la frialdad que la rodeaba. La anciana intentaba ser lo menos molesta posible, moviéndose con sigilo, ocupando el mínimo espacio. Pero para Laura, su mera presencia era un recordatorio constante de sus obligaciones. La empatía se había desvanecido, reemplazada por una frustración profunda. Los argumentos, aunque esporádicos, eran intensos. Laura reprochaba a su madre su falta de previsión, su supuesta incapacidad para haber asegurado su propio futuro. Estas acusaciones, injustas en su esencia, calaban hondo en el espíritu de Elena. La anciana escuchaba en silencio, sus ojos fijos en un punto distante, como si buscara consuelo en un recuerdo lejano. Nunca se defendía, nunca revelaba la verdad que guardaba. Su silencio era su escudo, su dignidad su única armadura. La casa se llenó de un silencio pesado, roto solo por los ruidos cotidianos que resonaban como ecos de una relación rota. La esperanza de una reconciliación se desvanecía con cada amanecer, reemplazada por la certeza de un final inminente. Laura, cegada por su propia perspectiva, no podía ver más allá de la superficie. No percibía la fortaleza oculta de su madre, ni la compleja red de decisiones que habían moldeado su vida. Solo veía una carga, un obstáculo para su propia felicidad. La situación se volvió insostenible, un nudo apretado que ninguna de las dos parecía capaz de desatar. La presión aumentaba, y el ambiente se cargaba con la inminencia de una decisión drástica. El punto de quiebre estaba cada vez más cerca. La mañana en que Laura tomó la decisión fue fría y gris, un reflejo del estado de su alma. La paciencia se había agotado, el resentimiento había alcanzado su punto máximo.
No podía más, se dijo a sí misma, no un día más. Con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba con la emoción contenida, Laura confrontó a su madre. Las palabras salieron como dardos, afiladas por años de frustración acumulada. Le dijo a Elena que ya no podía vivir bajo el mismo techo. Elena escuchó, su rostro impasible, pero sus ojos revelaban una tristeza profunda. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo una aceptación silenciosa de un destino que, quizás, ya había presentido. El dolor era un viejo conocido para ella. Laura argumentó que necesitaba su espacio, su libertad, que la presencia de su madre la asfixiaba. Habló de su futuro, de sus sueños, como si la existencia de Elena fuera el único impedimento para alcanzarlos. La justificación era egoísta, pero real para ella. La anciana asintió lentamente, su mirada perdida en el vacío. No preguntó a dónde iría, ni cómo se las arreglaría. Su dignidad le impedía mostrar la vulnerabilidad que sentía. El desamparo era una sensación que conocía bien. En ese momento, el lazo que las unía se rompió de forma definitiva. No fue un estallido, sino un desgarro lento y doloroso. La hija, en su búsqueda de una vida propia, había decidido desterrar a la mujer que le dio la vida. Laura le dio un plazo, unos pocos días para recoger sus escasas pertenencias. La frialdad de la situación era abrumadora, un acto de desapego que helaba la sangre. La casa, antes un hogar, se convirtió en un lugar de exilio. Elena empacó sus pocas ropas, algunos objetos personales de valor sentimental. Cada movimiento era lento, medido, como si cada acción pesara una tonelada. El silencio de la casa era ensordecedor, un testigo mudo de la tragedia familiar. No hubo despedidas emotivas, ni abrazos de consuelo. Solo una puerta que se cerró, dejando a Elena en la calle, con una pequeña maleta y el peso de una vida de secretos. La anciana se alejó, su figura encorvada, hacia un futuro incierto. Laura sintió un alivio momentáneo, una liberación de una carga que la había oprimido. Pero en el fondo, una punzada de culpa comenzaba a germinar, una semilla de remordimiento que crecería con el tiempo. La decisión estaba tomada, y sus consecuencias aún estaban por revelarse. Elena encontró refugio en un pequeño apartamento, modesto y solitario, lejos de la vida que había compartido con su hija. La soledad se convirtió en su compañera constante, un eco de los años que había vivido en silencio. Pero esta soledad no era vacía. En la quietud de su nuevo hogar, Elena desveló una parte de sí misma que había mantenido oculta durante décadas. No era la anciana desvalida que Laura creía. Era una mujer con una historia, con una fortuna, con un propósito. Sus días transcurrían en una rutina tranquila, lejos de las miradas curiosas. Pocos la visitaban, y ella no buscaba compañía. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su apartamento, un santuario para su secreto. La gente del vecindario la veía como una anciana más, una figura discreta que apenas llamaba la atención. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia de humildad se escondía una riqueza considerable, un patrimonio de 1.7 millones de dólares. Este dinero no era una herencia reciente, ni el resultado de una lotería. Era el fruto de una vida de trabajo, de decisiones astutas y de una disciplina férrea. Elena había sido una mujer de negocios en su juventud, una inversora sagaz. Había acumulado su fortuna con paciencia, invirtiendo en propiedades y acciones, siempre con una visión a largo plazo. Pero había elegido vivir de forma austera, sin ostentaciones, manteniendo su riqueza en secreto. Era su forma de protegerse, de mantener su independencia. ¿Por qué lo había ocultado a su propia hija? Quizás por miedo a que la riqueza la cambiara, a que la hiciera dependiente del dinero en lugar de forjar su propio camino. O quizás, simplemente, porque era su naturaleza ser reservada, su forma de controlar su propio destino. Elena nunca había querido que su dinero definiera su valor como persona. Prefería ser juzgada por su carácter, por su esencia, no por su patrimonio. Esta filosofía la había llevado a una vida de aparente escasez, incluso cuando la abundancia la rodeaba. En su pequeño apartamento, Elena no vivía con lujos, pero tampoco con privaciones. Tenía lo suficiente para vivir cómodamente, para cubrir sus necesidades y para mantener su independencia. Su riqueza le daba una libertad que pocos podían imaginar. El secreto era su compañero más fiel, un peso y a la vez una liberación. Le permitía observar el mundo desde una perspectiva única, sin las presiones de las expectativas sociales.
Su vida era un testimonio de que la verdadera riqueza no siempre se exhibe. El tiempo, implacable en su avance, trajo consigo el inevitable final de Elena. Falleció en la tranquilidad de su pequeño apartamento, tan discretamente como había vivido. Su partida fue tan silenciosa como su existencia, sin grandes lamentos ni despedidas. Fue la administración del edificio, preocupada por su ausencia, quien finalmente la encontró. La noticia de su fallecimiento llegó a Laura de forma impersonal, a través de una llamada telefónica. La hija sintió una mezcla de alivio y una punzada de culpa. Laura se encargó de los arreglos funerarios, mínimos y sin pompa, acordes con la imagen de pobreza que tenía de su madre. No había grandes expectativas de herencia, solo la tarea de vaciar el apartamento y cerrar un capítulo. Mientras revisaba las escasas pertenencias de Elena, Laura se encontró con una vieja caja de madera, escondida en el fondo de un armario. Era pesada, y al abrirla, su corazón dio un vuelco. No eran joyas, ni documentos antiguos. Dentro de la caja, cuidadosamente envueltos en paños de lino, había fajos de billetes de $100. Cientos, miles, una cantidad que superaba con creces cualquier expectativa. Laura comenzó a temblar, sus manos apenas podían sostener el dinero. Junto al efectivo, encontró libretas de ahorro, certificados de acciones y documentos de propiedades. Todo a nombre de Elena, todo meticulosamente organizado. La suma total, al ser calculada, dejó a Laura sin aliento, $1.7 millones. El descubrimiento fue un shock, una revelación que desmoronó todas sus percepciones. La anciana que había echado de su casa, la mujer que creía pobre y dependiente, había sido en realidad una millonaria. La ironía era cruel, el arrepentimiento instantáneo. Laura se sentó en el suelo, rodeada por la evidencia de su error. Las lágrimas brotaron, no solo por la pérdida de su madre, sino por la magnitud de su propia ceguera. Había juzgado, había despreciado, y ahora la verdad la golpeaba con una fuerza devastadora. El dinero, que antes había sido su obsesión, ahora parecía una burla. La riqueza que su madre había ocultado era un testimonio silencioso de su independencia, de su fortaleza, y de la profunda equivocación de Laura. El secreto de Elena había sido revelado de la manera más impactante. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente, primero entre los pocos conocidos, luego a la comunidad. La historia de la anciana desterrada que escondía una fortuna se convirtió en una leyenda local, un cuento moral sobre las apariencias y los juicios precipitados. La pregunta que resonaba en la mente de todos, especialmente en la de Laura, era, ¿de dónde venía ese dinero? La imagen de Elena como una mujer sin recursos se desvanecía, reemplazada por la de una figura enigmática, una estratega financiera. La investigación de los documentos reveló una historia fascinante. Elena no había nacido en la riqueza, sino que la había construido con sus propias manos. En su juventud, había trabajado incansablemente, ahorrando cada centavo. Había invertido en bienes raíces en momentos clave, comprando propiedades a bajo precio y vendiéndolas años después con ganancias sustanciales. Su visión para el mercado era excepcional, su paciencia inquebrantable. También había invertido en el mercado de valores, siguiendo de cerca las tendencias y tomando decisiones audaces. No era una jugadora de alto riesgo, sino una inversora metódica, que entendía el poder del interés compuesto y la diversificación. Su fortuna no era el resultado de un golpe de suerte, sino de décadas de disciplina y astucia. Elena había vivido una doble vida, la de la anciana humilde a los ojos del mundo, y la de la inversora sagaz en la privacidad de su mente. La razón de su secreto era compleja. En parte, era su naturaleza reservada. Elena nunca había buscado la atención ni la validación a través de la riqueza. Valoraba la discreción por encima de todo. Pero también había una razón más profunda, relacionada con su hija. Elena había observado cómo el dinero podía corromper, cómo podía generar envidia y dependencia. Quería que Laura forjara su propio camino, sin la sombra de una fortuna heredada. Creía que la lucha, la necesidad de ganarse la vida, era esencial para el desarrollo del carácter. Quería que Laura aprendiera el valor del trabajo duro, la resiliencia, sin la tentación de una riqueza fácil. Su decisión de ocultar el dinero era una forma de proteger a su hija, aunque Laura lo percibiera como un abandono. Elena creía que la verdadera herencia no era el dinero, sino la capacidad de valerse por sí misma. El tesoro de Elena no era solo una suma de dinero, sino un testimonio de su filosofía de vida.
Era el resultado de una existencia vivida con propósito, con una visión clara de lo que significaba la verdadera independencia. La revelación de la fortuna de Elena desató una ola de reacciones. La sorpresa fue universal, el asombro palpable. Aquellos que la conocieron no podían conciliar la imagen de la anciana humilde con la de la millonaria. Los vecinos, que la habían visto pasar con su andar lento, ahora la recordaban con una nueva perspectiva. Se preguntaban qué otros secretos guardaban las personas que veían a diario. La historia de Elena se convirtió en un recordatorio de que las apariencias engañan. Para Laura, el impacto fue devastador. El shock inicial dio paso a un profundo remordimiento. Cada recuerdo de su madre, cada palabra dura, cada acto de desprecio, se magnificaba ahora con la luz de la verdad. La culpa la carcomía. Había echado a su madre, creyéndola una carga, cuando en realidad era una mujer de inmensa riqueza y fortaleza. La ironía era insoportable, el arrepentimiento un peso abrumador. Laura se enfrentó al juicio de la sociedad, a las miradas de reproche, a los susurros. La historia de su madre se había vuelto pública, y con ella, la historia de su propia crueldad. La vergüenza era un manto que la cubría. Intentó justificar sus acciones, argumentando que no sabía, que su madre nunca le había dicho nada. Pero las excusas sonaban huecas, incluso para ella misma. La verdad era que no se había molestado en conocer a su madre, en ver más allá de sus propias necesidades. El dinero, que ahora era suyo por derecho, se sentía como una maldición. No podía disfrutarlo, no podía gastarlo sin sentir el peso de la culpa. Cada billete era un recordatorio de su fracaso como hija. La fortuna de Elena se convirtió en un símbolo de lo que Laura había perdido, no solo el dinero, sino la oportunidad de conocer a su madre, de entenderla, de valorarla. La riqueza material no podía compensar la pobreza emocional de su relación. El remordimiento de Laura era un castigo autoimpuesto, una lección brutal sobre las consecuencias de la indiferencia. La historia de Elena no solo reveló un tesoro oculto, sino también la fragilidad de los lazos familiares y la importancia de la empatía. El legado de Elena no fue solo el dinero que dejó, sino la historia que su vida silenciosa contó. Fue un testimonio de resiliencia, de independencia y de una sabiduría que trascendía las convenciones sociales. Su fortuna, acumulada con discreción, era un reflejo de su carácter. Elena no buscaba el reconocimiento, sino la seguridad y la libertad que el dinero podía ofrecer. Su vida fue una lección de cómo vivir con propósito, sin la necesidad de la aprobación externa. El secreto de su riqueza también planteó preguntas profundas sobre la naturaleza de la familia y la comunicación. ¿Por qué no confió en su hija? ¿Fue su silencio una protección o una barrera? Quizás Elena, en su sabiduría, entendió que el dinero puede ser una prueba, una fuerza que revela la verdadera naturaleza de las personas. Al ocultar su fortuna, puso a prueba la relación con su hija, sin que Laura lo supiera. Su vida fue un recordatorio de que las personas son mucho más de lo que aparentan. Detrás de cada rostro, cada historia, puede haber un universo de experiencias y secretos que nunca llegamos a conocer. El dinero de Elena, ahora en manos de Laura, se convirtió en un catalizador para la reflexión. Obligó a Laura a confrontar sus propios prejuicios, sus errores, y a reevaluar lo que realmente importaba en la vida. La anciana desterrada, en su partida, dejó una herencia que iba más allá de lo material. Dejó una lección sobre el valor de la dignidad, la importancia de la empatía y las consecuencias de los juicios apresurados. Su historia se convirtió en un eco, una advertencia para aquellos que se apresuran a juzgar a los demás por sus apariencias. Elena, la mujer que parecía no tener nada, lo tenía todo, incluso la capacidad de impartir una lección póstuma. El legado silencioso de Elena perduraría, no solo en la fortuna que dejó, sino en la profunda reflexión que su vida y su secreto provocaron. Su historia se grabó en la memoria colectiva como un misterio resuelto, pero también como una parábola atemporal. La historia de Elena nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras percepciones y a reconocer la complejidad inherente a cada ser humano. Nos recuerda que la verdadera riqueza no siempre se mide en billetes, ni se exhibe en lujos. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones familiares, sobre la comunicación y sobre el peso de las expectativas. ¿Cuántas historias silenciosas existen a nuestro alrededor, esperando ser descubiertas? La vida de Elena es un espejo que nos muestra la fragilidad de los juicios y la importancia de la empatía. Nos enseña que el amor y la comprensión son tesoros mucho más valiosos que cualquier fortuna material.
El remordimiento de Laura es un recordatorio doloroso de que las oportunidades para conectar y entender a nuestros seres queridos son finitas. Una vez perdidas, no hay dinero que pueda recuperarlas. Esta narrativa, teñida de misterio y emoción, nos deja con una pregunta persistente: ¿cuántas Elanes hay en el mundo, viviendo vidas discretas, guardando secretos que podrían cambiar nuestra perspectiva? La historia de la anciana desterrada y su fortuna oculta es más que un relato de un descubrimiento sorprendente. Es una profunda meditación sobre la vida, la muerte, el arrepentimiento y la verdadera naturaleza de la riqueza. Es un llamado a la introspección, a valorar a las personas por quienes son, no por lo que aparentan tener. Porque a veces, los mayores tesoros se esconden en los lugares más inesperados, y en las vidas más discretas. Y así, el eco de la vida de Elena resuena, una melodía de verdades ocultas que nos invita a escuchar con el corazón, a ver con el alma, y a nunca subestimar el poder de una vida vivida en silencio.